Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Este es el último capítulo de la preparación para nuestro examen de ingreso a la universidad al nivel medio superior o superior. Recuerda que vamos a ver la redacción indirecta de párrafos. Estamos viendo el nivel más complejo de la redacción. Recuerda, redactar significa crear un texto. Eso es de manera directa, pero de manera indirecta lo vamos a hacer, lo vamos a analizar y a reflexionar este párrafo con opciones múltiples, ¿sí? Bien, ¿cuál es la ruta para los ejercicios que vamos a realizar? Bueno, la estructura de los ejercicios. Se va a presentar un párrafo, ¿sí? Que tú vas a tener que reorganizar o reescribir cada oración de este párrafo para mejorar la claridad, coherencia o cohesión del texto. Lo que vas a encontrar es un párrafo de unas 8 o 10 ideas, cada idea, cada oración numerada, y te van a pedir que, pues, como dice aquí, que las reorganices, las reescribas, que las combines de diferente manera. ¿De acuerdo? La pregunta típica puede involucrar la combinación de dos o más oraciones, la reorganización de un fragmento o la corrección de un error en la redacción. El objetivo es que selecciones la opción que mantenga la intención original del texto con una construcción gramatical correcta y una fluidez lógica en la exposición de las ideas. Es decir, que todo quede cohesionado en la idea. Bueno, pues como te das cuenta, esto requiere de todo el trabajo que ya se ha realizado anteriormente, ¿sí? De todo el estudio, ¿sí? Necesitamos mucho los conectores y nuestro diccionario. Bien, lo primero que necesitamos es tener una comprensión clara del contenido del texto, lo que implica reconocer las ideas principales, las relaciones lógicas entre las oraciones. Necesitas también habilidades de razonamiento verbal para seleccionar la opción que exprese la idea con mayor precisión y coherencia. Es importante dominar las reglas de gramática y sintaxis que vimos en el video anterior, ¿sí? Sobre redacción indirecta de oraciones, ya que se debe evaluar si la estructura de las oraciones es correcta. Finalmente, es esencial la capacidad de detectar errores de redacción o consistencia en el orden de las ideas, lo que requiere una lectura crítica y análisis detallado del texto. No te preocupes, lo podemos hacer si analizamos perfectamente el texto. Por eso, vámonos entonces con los hacks, con estas estrategias para que tú puedas contestar de manera efectiva estos reactivos. Bien, leer el texto completo. Recuerda que vamos a leer en primer lugar el texto y luego vamos a señalar las palabras clave, sobre todo de cada oración, como lo hemos hecho con los otros textos, para que tú tengas súper claro de qué te está hablando y eh, cuál es todo el contexto de lo que se está hablando. Entonces, vas a generar pues un pequeño mapa de resumen que te va a permitir remitirte más rápido a cada una de las preguntas, ¿va? Luego, identificar la idea principal. Recuerda que en un párrafo generalmente la idea número uno es la idea principal del párrafo. Todas las demás ideas van a ser el tejido de, de comprensión del texto, ¿sí? Que nos van a apoyar como esa idea principal, incluso nos van a poner ejemplos, ¿sí? Nos van a dar la idea principal, luego ideas secundarias que apoyan a la idea principal, ¿sí? Y luego nos va a poner ejemplos, ¿de acuerdo? Todo del mismo tema. Si nos cambia de punto de vista o del tema, eso ya no pertenece a ese párrafo, ¿va? Luego, tenemos que analizar y reconocer perfectamente el tono y el estilo, perdón, del texto original, porque de esa manera vamos a poder
responder y analizar si hubiera, por ejemplo, algún motivo por el que podemos excluir una oración que no pertenece a las anteriores. Si tú reconoces que como palabras que no correspondan al tono del autor, que por ejemplo habla en un tono informal, como nos dice aquí, entonces esas palabras, esa opción ya no va a ser la adecuada, ya va a ser un distractor, ¿va? Bien, prestar atención a detalles gramaticales y sintácticos. Recuerda, las oraciones tienen que estar escritas de manera correcta. Tienen que tener concordancia de género, número y tiempo verbal. Si entre las opciones te encuentras una que no cumpla esos elementos, entonces ya vas a saber que no es una opción adecuada. Eso te va a pedir, perdón, eso te va a permitir el punto 5, descartar opciones irrelevantes o contradictorias. Ya sabes que es una de nuestras estrategias clave para poder entender nuestro tema y descartar pues lo que no tiene nada que ver, lo que nos hace ruido y borrarlo, ¿sí? Bien, ¿qué te sugiero que estudies para preparar esta parte? Bueno, detectar errores de cohesión y coherencia. Súper importante tener ahí nuestra tablita de conectores. Vámonos a la ruta de verificación, de revisar el orden, coherencia y cohesión, ¿sí? Bien, pregúntate, ¿el texto sigue un flujo lógico? Lo que te acaba de decir hace un momento, ¿todo habla del mismo tema? ¿O hay fragmentos, hay oraciones que hablan de un tema completamente diferente? Por ejemplo, si el texto empieza hablando de pajaritos y a la mitad te habla de mariposas y luego vuelve a hablarte de pajaritos, entonces sabes que el texto, esas ideas, esas oraciones que te hablen de mariposas, pues van a pertenecer a un párrafo subsecuente. A lo mejor, si está hablando de la extinción de las especies y nos empieza a hablar de insectos y a la mitad nos habla de, no sé, de mamíferos, de un león, por ejemplo, o de una jirafa, pues entonces eso no corresponde y va a ser súper evidente, ¿no? Entonces, hay que identificar qué está fuera de su lugar y hay que mentalmente moverlo del lugar. Sabemos que eso no corresponde. Bien, para evaluar la coherencia, ¿qué te sugiero? Que te preguntes, ¿las ideas están bien relacionadas entre sí? Verifica que cada oración se conecte lógicamente con la anterior y la siguiente, ¿sí? Evita esos saltos temáticos que te acabo de explicar. Si eso sucede, ya sabes que probablemente te pidan que reescribas esa idea o que la elimines, ¿de acuerdo? Todo tiene que corresponder a la idea central del tema principal del que se está hablando. Luego, ¿cómo mejorar la cohesión? Pregúntate, ¿las oraciones y párrafos están unidos por conectores y elementos gramaticales adecuados? Aquí es donde te va a servir nuevamente tu tablita de conectores. Mira cómo aparecen aquí. Utiliza conectores como además, por lo tanto, sin embargo, para unir las ideas y entender la fluidez del texto, ¿sí? Entonces, también observa, es muy importante que haya un uso adecuado de pronombres, ¿sí? Y referencias que te ayudan a evitar la redundancia, ¿sí? Revisa también ese apartado en la reescritura de oraciones del video anterior. Una estrategia rápida. Algo que te va a ayudar muchísimo es la lectura en voz alta para detectar estos saltos que te acabo de decir de orden o coherencia, ¿sí? Que impiden que haya una fluidez adecuada, ¿sí? Pregúntate si cada oración responde al tema del texto. Bien, en primer lugar, quiero comentarte que debes recordar que nuestras preguntas buscan
observar cómo fluye tu pensamiento, ¿sí? Y no solamente te van a preguntar cosas de la materia específicamente del español, pero puedes encontrar un montón de temas, por lo tanto, todo lo que conoces de ese tema que a lo mejor viste en geografía, como ya lo hemos visto en otros temas, en tu materia de Force, de educación física, de matemáticas, puede haber textos de múltiples temas y ahí te va a servir todo lo que has aprendido de esa materia. Es también cosas que se están evaluando, ¿de acuerdo? Ok. Recuerda también, antes de iniciar con el texto, que debes procurar un espacio de estudio donde no estés escuchando otras cosas, no tengas distractores, no estés con audífonos, no estés con la televisión de fondo. Trata de generar un espacio en silencio donde puedas estudiar para ti y tener tus materiales a un ladito para poderlos utilizar y que vayas a buscar el material, pues que no sea un motivo de distracción o de perder el ritmo en tu estudio. Estas evaluaciones están buscando reconocer si tú eres una persona que puede analizar información y utilizarla para crear nuevos textos, en este caso, ¿sí? De lo que está leyendo, puede crear nuevos textos que ayuden a crear nuevo conocimiento. Recuerda, cuando vas a entrar a la universidad, o sea, que ya dejaste la secundaria o que ya dejaste la preparatoria, ¿sí? Te están preguntando qué tanto vocabulario conoces y qué tanto lo puedes utilizar para aprender y generar conocimiento, ¿sí? Lo que vas a hacer en estos nuevos niveles a los que vas a acceder es eh, conocer conceptos y aplicarlos en nuevos elementos de tu vida profesional. Si quieres ser un gran profesionista, recuerda, necesitas tener nuevos conceptos y poderlos aplicar. ¿De acuerdo? Este es el consejo general que te puedo dar. Vamos a iniciar con nuestra lectura. Te sugiero y te pido por favor que tengas ahí tus materiales para hacer tu subrayado de los conceptos clave. No es esencial que tengamos tú y yo lo mismo subrayado, ¿sí? Yo hago el mío a mi manera y que me ayuda a hacer mi propio resumen. Si tú subrayas algunas palabras de más o diferentes de las mías, revísalas muy bien. Lo que importa es que tú te hagas en tu mente tu mapa, tu resumen de la lectura. ¿Para qué te va a servir subrayar tus conceptos clave? Mira cuántas oraciones son. Son 6. Y si te piden que te regreses a la oración 2, 3 y 4, por darte un ejemplo, o las 5 y las 6, para que no vuelvas a leer toda, solamente vas a leer tus palabras clave, porque tú ya vas a tener muy presente el texto en tu mente. Entonces, eso te va a ayudar mucho tiempo, perdón, te va a ayudar a ahorrar tiempo en la lectura y en la resolución del ejercicio. Lo que tú vas a hacer más rápido, otros se van a tardar más y eso te va a dar más tiempo para analizar los textos. Recuerda que cuando hemos visto la comprensión lectora, hemos observado que una clave para responder de manera más adecuada, para que sea muy sencillo para nosotros responder las preguntas, es analizar perfectamente bien el texto. El texto es la base de las preguntas. Si no entiendo el texto, no voy a poder responder las preguntas. Por eso es súper importante. ¿Te parece si iniciamos? Bien, pues vemos que es un tema pues relativamente sencillo, la discriminación a indígenas, que pues el título es un poco general, se relaciona con la historia y viene en muchos de los temas que aparecen en el plan de estudios
de la materia de español, así que estoy segura que reconoces muchos elementos de este tema, ¿sí? Bien, vamos a iniciar. Te sugiero que si es un tema desconocido, primero lo leas de manera general. Si es un tema que más o menos dominas, lo puedes ir leyendo y subrayando. Pero si en principio no conoces o no tienes ninguna referencia al tema, primero leerlo completamente. Pero pues es una cuestión de estilos y lo importante es que lo leas, lo comprendas y lo resumas, ¿va? Iniciamos. La discriminación hacia las personas indígenas es un problema de persistente en muchas sociedades alrededor del mundo, ¿sí? A pesar de los avances en derechos humanos, estas comunidades continúan enfrentando barreras en áreas como la educación, la salud y el acceso al empleo. Un claro ejemplo de esto es el trato desigual que reciben en los sistemas educativos, donde muchas veces no se respeta su lengua ni su cultura. Asimismo, es común que sean víctimas de prejuicios y estigmatización social, lo que perpetúa su marginación. La falta de reconocimiento de su valor cultural y sus contribuciones históricas agrava aún más la situación. Falta de reconocimiento de su valor cultural. Ok. Por ello, es fundamental que se promuevan políticas inclusivas que aseguren la igualdad de oportunidades para las personas indígenas en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Bueno, ok, cuando ya lo termines, por favor, te pido que en tu mente, ¿sí? O en voz alta, si tú así lo decides, leas nuevamente las palabras clave y luego te preguntes, ¿me ayuda a establecer un resumen? Vamos a ver. La discriminación indígena es un problema persistente en el mundo, a pesar de los derechos humanos, barreras de educación, salud y empleo. Un ejemplo es el trato desigual en el sistema educativo, no se respeta su lengua ni su cultura, víctimas de prejuicios y estigmatización social, la falta de reconocimiento de su valor cultural. Por ello, no, perdón, aquí, fíjate bien, cómo me salta que no está terminada la idea. La falta de reconocimiento de su valor cultural agrava la situación. Por ello, es fundamental que se promuevan políticas inclusivas, aseguren igualdad. ¿Sí? Ok. Igualdad de oportunidades. Bien. Fíjate bien. Esto nos hace un resumen muy completo de estas 6 ideas, ¿sí? Porque seguritito nos van a preguntar resúmenes entre ellas, el tema, nos van a preguntar sí o sí el tema de este párrafo, ¿sí? Fíjate cómo está construido. Recuerda lo que te dije anteriormente, ¿sí? Ok. La idea número 1 en general nos va a hablar de el tema general. La discriminación hacia las personas indígenas es un problema persistente. Aquí, en este pequeño fragmentito, ¿sí? Tenemos la idea principal, ¿sí? Luego, ¿qué sustenta esa idea? ¿Qué apoya esa idea? Que hay derechos humanos, pero que no son suficientes y que hay barreras en educación, salud y empleo. Y luego aquí ya nos da esta es una idea, la 2 es la idea secundaria, la 3 nos da un ejemplo de trato desigual en la educación, que no se respeta ni su lengua ni su cultura, ¿sí?
La número 4 dice, además, bueno, asimismo, ya sabes que es un conector donde nos va a dar este, más elementos del mismo anterior. El referente es la educación, ¿sí? Y además de eso, ¿sí? Son víctimas de prejuicios y estigmatización social, ¿sí? Y luego que todo eso incluso hace que haya falta de reconocimiento, ¿sí? De su cultura y se agrava la situación. Y luego nos mete en el punto número 6, mientras que del 1 al 5 nos explica qué es la discriminación indígena y cómo se manifiesta. La número 6 nos habla de algo distinto. Observa bien, porque esta va a ser una clave del texto, ¿sí? Nos dice que lo que se necesita para solucionar el problema es que se promuevan políticas inclusivas. Cuando ya nos habla de políticas, nos habla de la intervención del Estado, ¿sí? Del gobierno. Si te das cuenta, entonces aquí, de la 1 a la 5, nos cuenta de una cosa y la 6 nos va a hablar de la solución del conflicto, ¿verdad? Bien, fíjate cómo ya descubrimos algunas claves, ¿sí? Pues un conector, el tema, la idea principal, ideas secundarias, qué ejemplos sustentan el tema de la discriminación y la clave de solución del problema, ¿verdad? Según este fragmentito de texto. Con este pequeño análisis que hicimos, que nos tardamos pues realmente muy poquito tiempo, vamos a tener claras ideas de cómo solucionar los reactivos, pues, el cuestionario que nos hagan. Bien, vámonos con la número 1. Recuerda, lo primero, ¿qué me pregunta la pregunta? Si yo no contesto esa pregunta, a pesar de que haya leído súper bien mi párrafo, voy a tener conflictos porque voy a contestar una cosa diferente. Vamos a iniciar. ¿Cuál de las siguientes opciones? Aquí tenemos clave. Expresa mejor la oración 2, 3 y 4. Ok, tengo que volverme a leer mi resumen, ¿sí? A pesar, derechos humanos, barreras, educación, salud y empleo. Un ejemplo, trato desigual en la educación, no se respeta, lengua ni cultura, víctimas de prejuicios y estigmatización social. Fíjate bien, hay tres oraciones y tres ideas. La primera, derechos humanos, barreras en educación, salud y empleo, y que son víctimas de prejuicios y estigmatización. Son tres elementos que deben estar presentes en la síntesis de estas tres oraciones. Bien, pues vámonos a ver cuáles podrían ser. ¿De acuerdo? Ok, vamos a empezar. Vamos a analizarlas una por una para ver si tienen estos elementos, estos tres elementos. Y si no están por algo esos tres elementos, vamos a ver cuál es la que la expresa mejor. De acuerdo, vamos a iniciar. Además de los derechos humanos, bueno, aquí empieza bien, hablando de derechos humanos, los indígenas enfrentan barreras de educación, sufren prejuicios y son marginados. Bueno, aquí parece que esta es una buena candidata, ¿sí? Vamos a ver si hubiera otra que lo exprese mejor, porque nos habla del tema de la educación, pero ¿qué crees? Ya noté que se saltan los elementos de salud y empleo, que era el otro elemento. Bueno, vamos a ver si hay otro que lo tenga también, porque todo lo demás parece que sí lo tiene. Vamos a ver. Inciso B, con todo, los avances, perdón, con todos los avances, las comunidades indígenas se enfrentan barreras en áreas clave y sufren estigmatización en la educación y la sociedad. Bien, pues es que está bonita, pero ¿qué crees? Que lo dice todo como de manera tan amplia y general que no habla de los tres elementos que habíamos compartido y que consideramos que son clave que vengan en una sola oración. ¿Sí? Esta yo la eliminaría inmediatamente. Bien, aunque se han logrado avances
Ok, aquí me salta inmediatamente, a menos que diga, voy a leerla completa y ahorita te digo. Aunque se han logrado avances, los indígenas siguen siendo discriminados en el sistema educativo, donde no se respeta su cultura ni su lengua. Ok, mira, primero, habla solamente del sistema educativo y habla de elementos muy puntuales que se dicen ahí. No habla ni de la salud ni del empleo. Pero, además, aquí no me dice que, aunque se han logrado avances, ¿en qué, en dónde, en qué se avanzó? ¿En dónde? ¿Cómo? Aquí me parece que la idea está incompleta. La única idea que queda claramente específica es en lo que corresponde al sistema educativo. Vamos al inciso D. Ok. A pesar de los avances en derechos humanos, mira, aquí está presente el primer elemento, derechos humanos. Los indígenas enfrentan barreras en educación, salud y en empleo. Mira, aquí están otros tres elementos, además de ser víctimas de prejuicios sociales. Esta va a ser la correcta. Estoy casi segura. Vamos a revisar el inciso E. Si te das cuenta que está más, mejor expresada que el inciso A, entonces, bueno, menos que la E sea una super respuesta, creo que esta va a ser la correcta. Vamos a ver, las comunidades indígenas enfrentan discriminaciones en áreas como la educación, el empleo y la salud, además de ser marginadas socialmente. Le faltó hablar sobre los derechos humanos, ¿sí? Entonces, por eso, inciso D es la respuesta correcta. Bien, vamos a ver, uy, esta pregunta, vamos a ver, marcador de resaltado. Seleccione la oración que no guarda relación con el párrafo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuál idea te dije? Esta ya nos habla de un elemento distinto. ¿Lo recuerdas? Ok, vamos a regresar. Fíjate bien, aquí nos habla de la discriminación, la idea principal, que es un problema en todo el mundo, ¿sí? Luego nos habla de los derechos humanos, nos da un ejemplo de barreras en educación, salud y empleo. Luego nos da el ejemplo de la educación. Luego nos habla de los prejuicios. Y luego nos dice que falta reconocer el valor cultural de estos pueblos. ¿Sí? Hasta ahí todo habla de la discriminación. Y oración número 6 nos habla de la solución, de que se promuevan políticas inclusivas. ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta? La opción E es la respuesta correcta. Esa idea eh, podría ser parte de un nuevo párrafo y desarrollarse esta idea más plenamente. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál sería la mejor opción para reorganizar las oraciones 4, 5 y 6 en términos de coherencia lógica? Bien, aquí nos dice que analicemos la coherencia de estas oraciones. ¿Sí? Vamos a ver la mejor opción. Fíjate bien, qué padrísimo que nos pusieron esta oración a reflexionar sobre cuál no guarda relación con el párrafo anterior, porque así nos damos cuenta de cómo una oración no tiene nada que ver con la otra, ¿sí? O sea, que em, mete una idea que pues no compagina, no va a presentar una coherencia lógica con todas las demás, ¿sí? Vamos a ver. Quiere decir que obligatoriamente, fíjate bien, por lógica, las que terminan en opción C son, perdón, en la, ¿cómo está? Pues que la oración número 6 no puede ir al inicio. Mira, fíjate bien, la oración, lo voy a quitar aquí. No puede empezar con la 6 porque va a suceder el ejemplo que te dije anteriormente. Empieza a hablar de insectos, luego habla de aves y luego vuelve a hablar de insectos. Ahí se rompe la coherencia lógica. Entonces, es como, voy a ponerlo, el ejemplo como está aquí. Empieza a hablar
de cómo es la discriminación, en qué ámbitos está la discriminación, luego nos dice la solución y luego nos vuelve a hablar de discriminación, de cómo se manifiesta, date cuenta, esto no puede ser. No puede empezar con la 6, ¿sí? Con la oración 6. Entonces, tampoco puede estar aquí porque no puede ir a la mitad, mira, no puede ir a la mitad de las oraciones. Fíjate bien, solamente con hacer este pequeño análisis ya nos damos cuenta de que solamente puede ser posible la A y la E. Fíjate que la opción E es idéntico a cómo está en el párrafo actual. Yo te invito a que reflexiones. ¿Se entiende bien exactamente cómo está? ¿Ok? Tenlo eso en mente. Vamos a comprobar si cambiamos el orden. Primero poner la idea 5 y luego la 4. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que sucede. Para esto voy a revisar completamente las oraciones, ¿sí? Para ver em, cómo es que se puede entender, ¿sí? Vamos a ver. Inicio. La falta de reconocimiento de su valor cultural y sus contribuciones históricas agravan aún más esta situación. Ok. Y luego continuaría. Asimismo, es común que sean víctimas de prejuicios y estigmatización social, lo que perpetúa su marginación. Y luego ya la 6. Fíjate aquí cómo voy a encontrar una clave. Ya sabes, ¿no? El conector. El conector, cuando dice asimismo, quiere decir igualmente que lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? Es el ejemplo de la educación, ¿sí? Pero si yo empiezo con la oración número 5 después de la 3 que habla de la educación, hablo de que falta reconocimiento y de su valor cultural y que se agrava la situación, entonces la referencia que implica a sí mismo ya no va a ser la educación, sino la falta de reconocimiento de su valor cultural, ¿sí? Y recuerda que la 3 nos habla de la educación, ¿sí? Y aquí nos dice que en la escuela no se respeta ni su lengua ni su cultura y que los vuelve víctimas de prejuicios y estigmatización, ¿sí? Y luego nos habla en la 5 de reconocimiento de su valor cultural, lo que agrava la situación. Entonces, primero, fíjate bien, esta es la asimismo y luego la pues la gravedad de esta situación, porque si yo pongo que se agrava antes de que se agrava algo antes de enunciar todos los elementos anteriores, pierde lógica. Te lo voy a explicar con términos más sencillos. Es como si yo voy al médico y le empiezo a dar los síntomas. Por ejemplo, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, me pican los ojos, por decir. Y luego digo que me duele el dedo y que esto agrava la situación y luego vuelvo a hablar de otros síntomas. Creo que ahí se pierde la secuencia porque en el mismo ejemplo de que te digo del médico, este, me duele la cabeza, me duelen los ojos y ayer terminé con mi novio y eso agrava más esta situación. Si te das cuenta que hay una situación em, que rompe todavía más la situación en el ejemplo absurdo y ridículo como los que siempre pongo, de falta de salud, ¿sí? Lo mismo sucede aquí. Por lo tanto, como está organizado el párrafo, es la manera correcta, ¿sí? ¿Ya te diste cuenta? Espero que me tomes con la mejor caridad estos ejemplos que te pongo, porque trato de mostrarte
que puede ser interesante pensarlo de manera absurda para que tú lo puedas entender mejor. Digo, ese es mi punto de partida siempre, ¿no? Que a ti te quede muy claro. Mira, vamos a continuar con la pregunta número 4. ¿Qué frase sustituiría la oración 6? Fíjate qué interesante. Aquí que nos habla de sustituir una oración, nos está hablando de que esa, pues no, no continúa, nos está reafirmando que hay otras que son mejores, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver esta oración. Recuerda, si ya no te acuerdas, pues aquí tenemos todo subrayadito, ¿sí? Nos habla de que es fundamental que se promuevan políticas inclusivas que aseguren la igualdad de oportunidades. Recuerda, esta parte es de la solución, pero todo lo demás del texto nos ha hablado del problema de la discriminación, que faltan derechos humanos, que falta un trato justo, que son víctimas de prejuicios, que falta reconocimiento a sus aportaciones culturales, ¿no? Bien, eso que te quede claro, ¿sí? Que quizás tenemos que buscar un, una idea, ¿sí? Que nos hable de, de estos elementos y no de una solución, creo yo, ¿sí? Bien, vamos a observar. Inciso A, las políticas inclusivas, híjole, este concepto está bien bonito, son esenciales para garantizar un futuro más justo para estas comunidades. Esta realmente suena muy bien para sintetizar todas estas ideas. Fíjate bien, no cambia el tema, continúa, ¿sí? Nos dice, políticas inclusivas son esenciales, no nos da ese cambio tan radical. Vamos a ver, vamos a ver si no encontramos una mejor. El reconocimiento de los derechos a las personas indígenas es solo el primer paso hacia la equidad. Fíjate, esta podría ser como la oración 3, porque ya viene después de los derechos humanos, ¿sí? Y porque luego nos da otro montón de ejemplos. Creo que esta no. Vamos a ver, es necesario que se promueva una mayor integración cultural en todas las áreas sociales. Creo que esta está como muy general, ¿sí? Es necesario que se promueva, o sea, ya dijiste cosas muy puntuales porque ahora vas a decir algo muy general, ¿sí? Con esto no se puede terminar el texto porque le restaría como potencia, digamos, a su mensaje. Bien, vamos a ver. La historia ha demostrado que las comunidades indígenas han sido fundamentales en la construcción de nuestras sociedades. Me parece que es el mismo caso que la anterior. Esta podría venir en la oración 2 o en la oración 3 porque te está hablando de lo que sí ha aportado. Fíjate bien, puede ser línea 1 nos habla de cómo se han vulnerado los derechos, no, perdón, cómo se ha discriminado a las personas indígenas. Entonces, segunda oración podría ser esta. La historia ha demostrado que las comunidades indígenas han sido fundamentales en la construcción de nuestras sociedades. Y luego ya venir la número 3. A pesar de que sean de los derechos humanos y no sé qué, ejemplos. ¿Sí? Entonces esta no puede ser. Espero que sí te vaya quedando claro. ¿Sí? Bien, vamos a ver esta. Finalmente, la inclusión de las personas indígenas en el sistema educativo es clave para su desarrollo. Esta no puede ser tampoco porque solamente nos habla del sistema educativo, ¿sí? Creo que me estaba ya emocionando porque tenía este conector de finalmente y luego nos habla de este concepto que está repetido aquí, ¿sí? Que es la inclusión, que es súper bonita la inclusión, ¿no? Pero solamente nos habla del nivel educativo. Por eso considero que la 4, la respuesta correcta es la A. ¿De acuerdo?
¿Cómo te has sentido? Espero que vayamos muy bien. Ya casi estamos por la mitad. Ok, vamos a ver. ¿Qué me están pidiendo aquí? ¿Qué conector es más adecuado para las oraciones 5 y 6? Ok, vamos a regresarnos. Oración 5 y 6. Las voy a leer completas. La falta de reconocimiento de su valor cultural y sus contribuciones históricas agrava aún más esta situación. Por ello, es fundamental que se promuevan políticas inclusivas, etcétera. Fíjate bien, aquí ya nos está marcando un conector, ¿sí? ¿Por cuál podrías sustituirlo? Porque todo esto de la 1 a la 5 nos está dando el tema sobre la discriminación, que es un gran problema, sobre los derechos humanos, sobre las barreras que representa, sobre ejemplos, etcétera, 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 ¿sí? Y la, ¿por cuál? Revisa en tu tablita. ¿Por cuál conector podemos sustituirlo? Quizás a mí me suena es como, por lo tanto, en consecuencia, vamos a ver qué opciones de conectores tenemos. Sin embargo, a ver, vamos a ver. Sin embargo, nos dice que va a haber algo que se contradiga y esto no sucede aquí. ¿Sí? A ver. Otro, en cambio, nos dice que va a cambiar de tema, tampoco puede ser. Y por otro lado, nos dice que también va a cambiar de tema. Nos quedan dos. Por lo tanto, y asimismo, ¿va a continuar en el mismo tono? No, porque recuerda, cambia completamente de idea. Así que la única posible es el inciso B. Por lo tanto, ¿sí? Ok, vámonos con el inciso, perdón, la pregunta 6. Híjole, estamos avanzando muy rápido. Vamos a ver primero qué nos dice. Ok. ¿Cuál opción sustituiría mejor la oración 5? ¿Sí? Ok. La oración 5. Vámonos de regreso. Ok. La falta de reconocimiento de su valor cultural y sus contribuciones históricas agrava aún más esta situación, ¿sí? Aquí nos habla de una necesidad de reconocimiento. Tal vez aquí vamos a necesitar una nueva redacción. Fíjate bien. Bien, vamos a iniciar con el análisis de estos reactivos. Bien, inciso A. Perdón, la falta de respeto hacia sus tradiciones y costumbres continúa agravando la discriminación que sufren. A ver, bien, pero vamos a ver las demás. La falta de respeto a sus tradiciones y costumbres continúa agravando la discriminación. Creo que tiene un tono mm, diferente, pero no está mal escrita. Vamos a ver. Además, la ausencia de un reconocimiento de su historia contribuye a la marginación. Aquí no me agrada el conector porque el conector de la oración número 4 recuerda ser a sí mismo y luego además, entonces como súmale, súmale, súmale cosas, pero vamos a ver si funciona. La ausencia de un reconocimiento de su historia contribuye a la marginación. Bueno, vamos a ver si se logra con otra oración sustituir mejor lo que dice. También, fíjate aquí otro conector también. Es necesario que se reconozcan las contribuciones de los pueblos indígenas para mitigar su exclusión social. Fíjate, esta tiene un tono mejor que esta. Esta la voy a borrar, ¿sí? Que combina más con el tono de el párrafo. El desconocimiento de sus logros culturales y su historia perpetúan la discriminación. Lo mismo. Pienso que es el mismo caso. Entonces creo que voy con la C y vamos a ver esta.
La carencia de un reconocimiento de las aportaciones culturales e históricas agudizan su exclusión en la sociedad. Esta va a tener el mismo tono que lo anterior, ¿sí? Fíjate bien. La carencia del reconocimiento en las aportaciones culturales e históricas agudizan su exclusión en la sociedad. Sí, creo que esta va a ser la correcta porque se relaciona mejor que las otras, ¿sí? Fíjate cómo esta ya no inicia con conectores, ¿sí? De adición, si no mal recuerdo, ¿sí? De que están sumándole y sumándole, sí, el texto va mucho más directo. Vamos a la 7, 7. Y vemos, ay, no, no le cambié a lo que quería. Ok, ¿qué idea es el argumento de la oración 3? Recuerda, tipos de argumentos que vimos. Vamos a irnos a la 3. Un ejemplo del trato desigual del sistema educativo: no se respeta ni la lengua ni su cultura. Vamos a ver cuál puede ser. Vamos a ver. Y dice, las comunidades indígenas enfrentan discriminación en el acceso a derechos básicos como la educación y la salud. No, aquí solamente nos habla en el párrafo 3. Recuerda, mira, me regreso otra vez. Solamente nos habla de la educación, ¿sí? Entonces, ay, perdón. Ok, entonces, aquí nos habla de la educación y la salud, la borramos. La marginación de las personas indígenas es el resultado de los siglos de exclusión social. No, de esto ni siquiera se habla, ¿sí? Esto no es el argumento, no es lo esencial de este elemento, porque nos habla de la educación. Es vital mejorar el acceso de las comunidades indígenas en la educación y el empleo. Sí, pero también la base tendría que ser a lo mejor los derechos humanos, otro elemento, ¿sí? Que argumente, es decir, qué datos o hechos sustenten lo que se dice en el número 3, ¿sí? Bien, vamos a ver con la de las políticas inclusivas. Creo que este va a ser el argumento. Deben garantizar el respeto por la lengua y la cultura, que es lo que dice sobre la educación, de que la gente eh, discrimina pues su cultura y su lengua de los pueblos indígenas. Vamos a ver si la E no tiene algo mejor. La lucha por los derechos de las personas indígenas continúa siendo un desafío global. Esto viene en el desafío global, viene entre la idea 1 y la idea 2, porque nos habla de que es algo que se reitera en otras partes del mundo, y la 2 nos habla de los derechos humanos, ¿sí? Por eso está tampoco. La correcta es el inciso D. Bien, ¿qué frase eliminarías? A ver, vamos a ver. ¿Qué frase eliminarías si quisieras reducir el párrafo sin perder, para reducir el párrafo y guardar la coherencia? Híjole, pues ¿cuál? Si no viniera la oración 6, aquí sí tendríamos que revisar. Si no viniera la 6, yo me iría por la oración 4 o 5, porque recuerdas que la 4 dice asimismo, ¿sí? Sí, quizás tendría que borrar la 4 o la 5, pero como viene la 6, fíjate cómo entender esta parte nos ayudó muchísimo para poder eliminar esta. Qué rápido avanzamos, por lo menos en esa preguntita, ¿va? La 9. ¿Qué opción refleja mejor el tema central? ¿Sí? Ojo, el tema general. Vamos a ver, analicemos juntos. La marginación social y económica de las personas indígenas sigue siendo un problema urgente. En ningún lugar se habla de la economía. Borremos.
El respeto por la lengua y la cultura indígena es fundamental para mejorar la situación. Híjole, este no es el tema. Recuerda, tema. La exclusión de las personas indígenas debe ser combatida con políticas que aseguren la igualdad de los derechos. Es un discurso con el que estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, aquí nos habla de cómo combatirla con políticas y esto solamente se ve en una sola oración. Vamos a ver. La discriminación hacia los pueblos indígenas tiene raíces profundas y complejas que requieren atención urgente. Sí, pienso que en esta parte, hasta aquí, hasta la I, va todo bien. Pero cuando dice que es muy complejo y que requiere atención urgente, se lleva un montón de temas que tal vez deberían ser puntualizados un poquito más, pero no está mal. Vamos a ver si la opción E no es mejor. Ok, las comunidades indígenas enfrentan discriminación a pesar de los avances en derechos humanos. Fíjate bien cómo en esta se resume la idea uno y 2 y todas las demás oraciones van abonando y sustentando esas dos ideas, ¿sí? Entonces, el inciso E va a ser la respuesta correcta. Y la 10, ¿cuál de las siguientes oraciones podría sustituir la oración 2 para mejorar la coherencia del texto? Ok, vámonos. ¿Cuál oración sustituiría la oración 2 para mejorar la coherencia del párrafo? Vamos a revisar a la 2, que es la de los derechos humanos, si no mal recuerdo. A pesar de los avances en derechos humanos, estas comunidades continúan enfrentando barreras significativas en áreas como la educación, la salud y el empleo. Vamos a ver cuál frase nos resume perfectamente todo esto que estamos viendo. A pesar de los avances tecnológicos, bueno, esta se va porque nunca hablamos de tecnología. B, aunque se han logrado progresos en derechos humanos, las personas indígenas siguen enfrentando limitaciones importantes en aspectos como la educación, la salud y el empleo. Híjole, sí, fíjate que esta me va gustando porque lo dice un poquito más claro que la oración número 2, pero incluso más cortito. Sí, vamos a ver qué tal. Vamos a ver las otras. La discriminación hacia las comunidades indígenas es una cuestión compleja que requiere mayor atención por parte de las autoridades. No, sobre todo aquí porque mete un tema que no aparece ahí. Las barreras culturales y lingüísticas, aquí está otro tema que no tiene nada que ver. Los derechos humanos han mejorado para muchos, pero las personas indígenas aún enfrentan prejuicios en diversos ámbitos sociales. Fíjate cómo esta está bonita también, ¿sí? Porque nos habla de los derechos humanos y nos mete diferentes ámbitos sociales, pero aquí están bien puntualizados la educación, la salud y el empleo, ¿sí? Entonces, para mí, el inciso B es la respuesta correcta. ¿Qué te pareció? Espero que con esto te haya quedado muchísimo más claro la necesidad importante y urgente de que pues analices de manera constante todos los parrafitos que te encuentres, todas las lecturas con las diferentes estrategias que vimos, con tus palabras clave, ¿sí? Porque esto te va a permitir tener mucho más tiempo. Sí, sí se le invierte tiempo para hacer el análisis, pero mientras más lo practiques, más fácil te va a resultar hacerlo y esto te va a clarificar muchísimo la resolución de las preguntas que te hagan. Espero que todo esto que estamos revisando te ayude a sentirte más confiado a la hora de tu examen. Te deseo de todo corazón que logres tu meta de ingresar a la universidad.
Recibe todo mi apoyo, mi admiración por estarlo intentando y recuerda que necesitamos cada vez personas más profesionales. Ya no se necesita tanta gente que haga contenido de entretenimiento. Necesitamos muchos científicos, muchos artistas y muchas personas que desarrollen la ciencia, la tecnología y el arte más que otro tipo de contenidos, porque hay muchos retos en este planeta que necesitan resolverse si queremos permanecer como especie. Eh, no te desanimes, es un proceso interesante y divertido y siempre trata de aplicarlo a los temas de tu interés. Muchísimas gracias. Recomienda por favor a tus amigos, compártelo en tus redes sociales y pues aquí seguimos para ti. Recibe mis mejores deseos de éxito para ti. Muchísimas gracias.